Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en boca de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco. Sí, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de Mert y Afra. Esas dos personalidades que de alguna manera siempre logran captar nuestra atención. Y hoy, la pregunta que resuena con fuerza en el aire digital es: ¿vuelven a arder las llamas del amor? Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que está pasando, o lo que creemos que está pasando con ellos. Antes de empezar con esta montaña rusa de emociones y especulaciones, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, noticias de última hora y debates apasionados. Además, con su suscripción nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les apasione y les mantenga al día. Dicho esto, vamos al lío y adentrémonos en este fascinante universo. La pareja formada por Mert Ramazan-Demir y Afra Saraçoğlu ha sido, sin duda alguna, una de las más comentadas, analizadas y hasta cierto punto, idealizadas en los últimos tiempos. Desde el momento en que comenzaron a trabajar juntos en la exitosa y aclamada serie Yalan, la química entre ellos era tan palpable que traspasaba la pantalla y se sentía en cada interacción, tanto en el set de filmación como aparentemente fuera de él. Sus personajes, Ferit y Seyran, se convirtieron rápidamente en un fenómeno cultural, en un torbellino que atrapó a millones de espectadores. Y como era de esperar con ellos, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir como una marea imparable. Al principio ambos actores optaron por una postura de cautela, negando cualquier vínculo sentimental o al menos, manteniéndolo en un plano de máxima discreción. Esta actitud, como suele suceder en el mundo del espectáculo, lejos de apagar la curiosidad, solo avivó aún más el interés de los fans, quienes se volcaron en busca de cualquier indicio. Recordemos aquellos primeros meses de efervescencia. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de fotos y vídeos, algunos más sugerentes que otros, que alimentaban incansablemente la idea de que su relación iba mucho más allá de la mera complicidad profesional. Se les veía juntos en eventos públicos, en salidas informales y reuniones casuales. Y aunque nunca confirmaron nada de manera explícita, las miradas cómplices, los gestos sutiles y las coincidencias en sus apariciones eran más que suficientes para que la gran mayoría de sus seguidores dieran por hecho que existía algo más profundo entre ellos. La prensa turca, por supuesto, aprovechó cada pequeño detalle para generar titulares y aumentar su circulación, haciendo su agosto con cada pista, por mínima que fuera. Sin embargo, el tiempo, como suele suceder, trajo consigo una nueva oleada de rumores, esta vez centrados en posibles crisis, distanciamientos y rupturas. Se habló de desavenencias, de malentendidos, de la inmensa presión mediática que ambos estaban sufriendo. Fue un auténtico vaivén de noticias y declaraciones que mantuvo a todos en un estado de constante expectación. ¿Estaban juntos? ¿Se habían separado definitivamente? ¿Era todo una elaborada estrategia de marketing? Las teorías se multiplicaban a velocidad de vértigo en cada rincón de Internet, y nosotros, como espectadores y analistas, nos quedábamos observando, intentando descifrar la verdad esquiva detrás de las portadas brillantes y los rumores persistentes. La discreción que habían mantenido al principio parecía haberse diluido por completo, dejando al descubierto, o eso creíamos, las complejidades y los desafíos inherentes a una relación en el ojo del huracán mediático. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, en el corazón de nuestra indagación. ¿Por qué hablamos hoy de que vuelven a arder las llamas del amor? Porque últimamente hemos sido testigos de una serie de señales, de gestos sutiles pero reveladores, que sugieren un posible acercamiento, una reconexión o incluso una reconciliación. Las redes sociales, una vez más, se han convertido en el escenario principal de estas intensas especulaciones. Hemos observado a Mert y Afra interactuando de una manera que muchos interpretan como más cercana, más íntima, compartiendo momentos que para una gran cantidad de fans distan mucho de ser meras casualidades de compañeros de trabajo. Por ejemplo, han surgido fotos y vídeos que capturan a ambos juntos en situaciones que van claramente más allá de los sets de grabación. Pequeños detalles como una sonrisa compartida de forma espontánea en un evento público, un comentario especialmente cariñoso y personal en una publicación, o incluso, avistamientos de ambos en los mismos lugares en momentos que no coinciden en absoluto con las filmaciones, han sido interpretado. Ese como indicios inequívocos de que la chispa, o la llama, que alguna vez ardió entre ellos, nunca se apagó del todo.
Es como si una brasa latente hubiera sido avivada por un nuevo soplo de aire. Los fans que han invertido tanto emocionalmente en esta pareja, que han seguido cada paso, cada aparición, cada detalle, están más atentos que nunca. Cada me gusta, cada comentario, cada aparición conjunta es analizado al milímetro, diseccionado y debatido con fervor. Y lo que observamos es que tras un periodo de aparente distanciamiento, donde las noticias se centraban principalmente en posibles rupturas y desencuentros, ahora vuelven a surgir con fuerza rumores de que están juntos de nuevo, o al menos, que están en un proceso de reconstrucción de su vínculo. Una de las cosas que más llama la atención en este posible resurgimiento es cómo parecen estar manejando la presión mediática. Si bien al principio intentaban ser extremadamente reservados y cuidadosos, ahora, quizás por la naturaleza ineludible de las cosas, por una mayor madurez o por una decisión consciente, parece haber una mayor apertura, o al menos, un menor esfuerzo por ocultar lo que sucede. Esto, para muchos de sus seguidores más perspicaces, es una señal clara de que están más seguros de lo que quieren, de lo que están construyendo o de lo que están intentando preservar. Es como si hubieran decidido dejar de esconderse tras un velo de misterio. Analicemos algunos de los indicios más recientes y detallados que alimentan esta hipótesis de reconciliación. Se les ha visto compartiendo tiempo libre, no solo en eventos profesionales o compromisos laborales, sino también en entornos más privados y relajados, lejos del escrutinio público constante. Hay vídeos y fotos que circulan por Internet, aunque a veces la calidad no sea la óptima, que muestran una complicidad y una conexión que muchos fans reconocen de inmediato. La forma en que se miran, la cercanía física que mantienen, los gestos sutiles y naturales que intercambian, todo ello contribuye a tejer la narrativa de un posible renacimiento de su relación. Además, es fundamental considerar el contexto intrínseco de su trabajo actual. Siguen compartiendo Set en Yalan, una serie que no solo los catapultó a la fama individualmente, sino que también los mantuvo en un contacto diario y constante. Trabajar tan de cerca e interpretar a una pareja tan apasionada y llena de altibajos como Ferit y Seyran, puede ser, sin duda, un factor determinante que influya en sus sentimientos y en su relación fuera de las cámaras. Es posible que la ficción haya empezado a influir poderosamente en la realidad, y que la realidad, a su vez, esté retroalimentando y enriqueciendo la ficción. Es una dinámica fascinante de observar, una simbiosis que pocas veces se da con tanta intensidad. Por otro lado, no podemos ni debemos ignorar la opinión y el sentir de los propios fans. El apoyo incondicional que reciben Mert y Afra es simplemente inmenso. La comunidad de seguidores de Yalan y de ellos como pareja es extraordinariamente activa y vocal en las redes sociales. Ellos son, en gran medida, quienes, con sus comentarios, sus reacciones y sus hipótesis, a menudo marcan el pulso de estas especulaciones y debates. Y ahora mismo, la tónica general de las conversaciones en línea gira abrumadoramente en torno a la idea de que han vuelto a estar juntos, o que están a punto de hacerlo. Pero, ¿qué significa realmente esto para su futuro, tanto a nivel personal como profesional? Si realmente están juntos de nuevo, ¿cómo afectará esto a sus carreras individuales y conjuntas? ¿Cómo lograrán manejar la atención constante, las expectativas de sus seguidores y, sobre todo, la presión mediática que parece ser su compañera inseparable? Es un camino sin duda lleno de desafíos, de obstáculos y de pruebas, pero también, indudablemente, de oportunidades. La conexión especial y profunda que tienen con su público es un activo muy valioso en la industria del entretenimiento, y si logran encontrar un equilibrio saludable y sostenible entre su vida personal y profesional, podrían seguir cosechando éxitos y cautivando a audiencias durante mucho tiempo. Hemos visto a otras parejas prominentes de la industria del entretenimiento transitar por senderos similares, con sus propios altibajos emocionales y mediáticos. La intensidad de las cámaras, la exigencia constante de los rodajes, la exposición pública incesante, todo ello puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Pero también, cuando el sentimiento es genuino y profundo, puede fortalecerla y consolidarla aún más, convirtiéndola en un pilar en medio de la vorágine. En resumen, la pregunta crucial de si Mert y Afra han vuelto a arder las llamas del amor no tiene, hasta el momento, una respuesta definitiva y confirmada por ellos mismos, al menos no de forma oficial y explícita que disipe todas las dudas. Sin embargo, los indicios acumulados son cada vez más fuertes y consistentes. Las interacciones recientes que han compartido en público y en privado, los avistamientos en situaciones reveladoras, y el sentir general predominante entre sus seguidores apuntan de manera contundente a un posible acercamiento significativo, o a una reconciliación en toda regla.
Parece que esa conexión especial que nació en el set de Yalan, ese vínculo que tanto cautivó a sus admiradores, podría estar resurgiendo con una fuerza renovada y una intensidad sorprendente. Llegamos al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado y apasionado sobre Mert y Afra. Hemos recorrido juntos su historia, las especulaciones que los rodean como un halo de misterio, y las señales cada vez más evidentes que nos hacen pensar que, quizás, el amor ha vuelto a encontrar su camino entre ellos, iluminando de nuevo su vínculo. Lo que está claro es que su historia personal y profesional sigue cautivando a miles, e incluso millones, de personas en todo el mundo, y nosotros, desde este canal, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista que pueda surgir. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Agradecemos enormemente su tiempo, su atención y su interés en estos temas que tanto nos apasionan y que nos permiten mantenernos conectados con el vibrante mundo del entretenimiento. Pero ahora, lo más importante, queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Mert y Afra han vuelto a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre su relación, sobre la química que comparten y sobre la inmensa presión mediática que enfrentan día a día? Déjenos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando y creando contenido que realmente les interese. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que puedan estar interesados en este fascinante tema. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayéndoles contenido de calidad, análisis profundos y las últimas noticias. Nos vemos muy pronto con más contenido que los atrapará. Hasta la próxima.